Ese restaurante aquí en el centro inicia en 1989, hace 36 años. Fíjate, esta propiedad donde ahorita ves el restaurante fue comprada como, tengo entendido que por 200 pesos. Y era un baldío con escombro. Literal, con una inversión de 3,000 pesos, comenzó una lonchería. Lo que era una lonchería después creció con el tiempo a comida corrida. Pero algo que marcó a la familia y por ende el restaurante fue el divorcio de mis padres. Me tocó vivirlo como a los 12 años. Siempre veía a otros restauranteros y decía, yo quiero ser como él. ¿Qué hace él que yo tengo que hacer para ser como él? Claro. Y esa fue mi filosofía. Y empecé a autodidacta. Empecé a buscar respuestas. Si no tienes pasión, no la vas a armar. Al cliente no hay que darle lo que quiere, sino lo que nunca se imaginó que quería. Para que cuando lo tenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. Mira, en tu menú del éxito, ¿cuáles son los ingredientes que por ningún motivo pueden faltar? Bienvenidos al Menú del Éxito, el podcast donde líderes del mundo restaurantero comparten sus mejores recetas, no solo de cocina, sino de vida, liderazgo y éxito empresarial. Yo soy Inver Salvatierra, conferencista, escritor y apasionado por las historias que transforman. Esto es el Menú del Éxito. Comenzamos. Hola mis líderes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su podcast, El Menú del Éxito. El día de ahora estamos contentos, emocionados. Tenemos a un gran amigo de invitado. El día de ahora me acompaña aquí en el podcast Julio Castillón. Julio, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Imer, gracias, excelente como siempre, y estoy muy emocionado de compartir esto contigo. Genial, Julio. Pues primeramente, gracias por recibirnos aquí en tu casa, porque literalmente estamos aquí en tu casa, no en tu restaurante, y también gracias por estar aquí con nosotros en el podcast, donde vamos a poder hacerte las preguntas que mucha gente allá afuera quiere saber. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Comenzamos, Imer. Venga, Julio. ¿Cómo inicia el concepto de Gaby's? ¿Cómo inicia este gusto por la gastronomía? ¿Cómo inicia el restaurante Gaby's? Pues mira, la historia de Gaby's es una historia familiar, como muchos, desde abajo. Este negocio, este restaurante aquí en el centro inicia en 1989, eso hace 36 años. Aquí estamos en el corazón, en el centro de Puerto Vallarta, muy cerquita de la iglesia de Guadalupe. El hecho es que precisamente esta locación es porque si nos retomamos más atrás dentro, hablamos de la historia incluso de Vallarta, del Vallarta viejo. Tenemos como mi abuelo, desde él le tocó ser minero o trabajar en parte de lo que fue la última actividad comercial de San Sebastián. Entonces desde San Sebastián se vino aquí a buscar mejor vida en el 1926, cuando literal este pueblito era un pueblo de pescadores y de patas saladas. Los comerciantes que llevaban la sal. Todavía tenía otro nombre, ¿no? ¿O ya era Puerto Vallarta? Recién había cambiado a Puerto Vallarta por nuestro exgobernador Ignacio Luis Vallarta. Pero sí. Entonces, fíjate, esta propiedad donde ahorita ves el restaurante fue comprada como, tengo entendido que por 200 pesos. Y era un baldío con escombro. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, ¿no? Hoy en día tenemos el privilegio de estar aquí en el centro de Vallarta. Puerto Vallarta es una ciudad tan cotizada. Entonces, retomando la historia, es que en algún punto mi abuelo por muchos años hizo su casa aquí. Él fue peluquero y ahí en la esquina de Juárez tuvo su peluquería por 50 años. Entonces, en el 1989, hace 36 años, mi mamá, que era una enfermera, y mi papá, que era un mesero de hotelería del Hotel Camino Real, recién ahí hizo sus pininos, deciden emprender desde abajo, desde cero, sin presupuesto, pero con muchas ganas. Entonces, literal, con una inversión de 3,000 pesos, mi papá se va y se compra una plancha usada. Y mi mamá pues le ayuda en lo que puede, le da su quincena y dice, bueno, ve y compra material. Y le dice a mi abuelo, porque era el propietario, suegro, pues mire, ya tengo 2 hijos pequeños recién nacidos, me gustaría pues emprender mi negocio. Yo veo que aquí en el centro hay mucha actividad comercial. Mire, aquí está la Presidencia cerca, porque aquí tenemos parte, ya ahorita ya en este tiempo, en 2025, la Presidencia pues ya no está, ya Vallarta es tan grande que ya hasta se separaron
tenemos la UMA, las tenemos oficinas, las ¿no? oficinas, pero antes se concentraba todo, o sea, hace 36 años era un pueblo más chico y concentraban muchos departamentos ahí y eso generaba un tráfico de personas, vamos a decir, locales, trabajadores, de esos que buscan un trámite porque uno va a pagar prediales y todo. Sí. Entonces ahí es donde nace fíjate, mi papá tan visión, trabajador, la visión. Mi papá literal dejó la secundaria no acabó ni la secundaria. Pero ya desde ahí no importa, ponle tú que no fue un experto en mercadotecnia, pero aún así vio un mercado, mercado desatendido. Entonces comenzó una lonchería. Sí, ahí vio una oportunidad, ¿no? Una lonchería mexicana de tortas. Compró una plancha usada, compró el material, la materia prima, que son bolillos, teleras, jamón, pierna y órale. Y dice, bueno, nuestros clientes no van a saber de nosotros, tienen que conocernos, porque lo que no se comunica, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? Sí, como decimos en los cursos. Sí, ¿no? Entonces, literal se salió el primer día que ya tengo el lugar, ya contraté una persona y mi mamá ayudándole y hasta mi abuelita. También. Se salió y por el malecón le empezó a decir a los OPCs, a los que venden tours, oiga, yo vendo tortas. Gusta que le traiga una torta, le tomo su orden y regreso y le traigo su tortita. Órale. De jamón, de pierna, y así se iba. Literal, recorría el malecón, levantaba pedidos, se metía a la presidencia, levantaba pedidos, se metía a los bancos, Banamex, Bancomer, todos los bancos también estaban concentrados aquí. En esta zona, ¿no? Pum, traía su pedido, se trabajaba hacia las tortas, los licuados, los jugos, y órale, a entregar todo. Y así empezó. Así empezó, literal. Primer día, segundo día empezó a haber utilidades y esas utilidades se reinvirtieron. Lo que era una lonchería después creció con el tiempo a comida corrida. Después mi papá invirtió en un terreno, mi abuelito fue ejidatario y tenía un terreno así como, pues con suficiente espacio, y poco a poco, como mi papá viene de Chacala, Cabo Corrientes, es un rancho así donde hay más ganado que personas. En Cabo Corrientes, saludos a todos los de Cabo Corrientes, claro, porque hay mucho emprendedor, entonces, con conocimiento de la ganadería y del rancho, hizo un rancho en el terreno de mi abuelo. Empezó con un puerquito que le compró a los de Colín. A los de Carnicería Colín le compró una pareja de puerquitos y esos se reprodujeron y a lo largo de los años eso lo empezó a hacer materia prima. Entonces haz de cuenta que nosotros ya no comprábamos a un mercado, sino que teníamos como la materia prima directa de, por ejemplo, la proteína. Cuando se cultivaban los puercos, pues no comprábamos carne de puerco y se hacía comida corrida y se hacían guisados mexicanos. Sí, porque déjame te digo, a lo mejor esta parte tú no la sabes, pero yo venía en aquellos años, no estás para saberlo, pero ya no tenemos 15, 16 años, ya tenemos nuestros añitos, pero yo llegué a venir cuando ustedes aquí solamente vendían comidas corridas, menú ejecutivo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estamos hablando de hace...? Es que, pues, literal, mis papás nunca tuvieron un presupuesto, porque si tú ahorita me dices, quiero abrir un restaurante mexicano como Gaby's, ahorita como está, pues déjame decirte que le vas a tener que pellizcar a tu cartera una inversión fuerte. Así es. No, un restaurante hoy en día no es cosa de una inversión pequeña, o sea, hablamos de millones de pesos. Sí. Para plantarlo y todavía hay que escoger el local. Entonces hoy en día es un reto que Gaby's en este momento se fue fraguando con año y año, que eso nos ha dado pros y contras. Oye, Julio, pero esta ha sido la transformación literal, como me cuentas, ¿no? Cómo fueron los fundadores, cómo se ha venido evolucionando. Pero ¿en qué momento nace por parte de Julio este gusto por la gastronomía? Porque hoy en día yo conozco a muchos hijos de propietarios de restaurantes que no quieren tener nada que ver con el negocio, sino que deciden otras carreras o emprender en otras cosas. ¿En qué momento nace tu gusto? Porque sabemos que hoy en día eres chef, que tienes tus clases de cocina, que has venido haciendo un montón de cosas, pero ¿en qué momento nace este gusto por la gastronomía? Muy bien. El gusto nace porque literal yo crecí, o sea, yo nací también en 1989. O sea, el restaurante y yo tenemos la misma edad, 36 años. Entonces, conforme fue creciendo el restaurante, desde abajo, desde que nació, sin ser un restaurante, que era una fondita, pues yo era un bebé.
Entonces yo lo vi cómo fue creciendo, evolucionando. En algún punto, un adulto, por ejemplo, si llegamos a la adolescencia, como todo ser vivo necesita ser nutrido para ser un gran ser humano o una persona buena, pues necesitas estudiar, a lo mejor necesitas alimentarte bien, hacer ejercicio y poco a poco autorrealizarte. En mi caso, cuando yo llegué a la adolescencia, 15, 16 años, algo que me marcó así personalmente, por ejemplo, el restaurante estaba funcionando como lonchería y fonda, se vendía en ese concepto relativamente bien, pero algo que marcó a la familia y por ende el restaurante fue el divorcio de mis padres. Como mi papá podría decirse que era como la piedra angular y mi mamá a un lado de él ayudándole, pero por azares del destino y cosas de la vida, el divorcio de mis padres me tocó vivirlo como a los 12 años y también ese divorcio pues impactó en la vida de mi mamá. Mi papá decidió irse, él se fue del país, mi mamá se quedó al cargo, que mis respetos para mi madre, una gran trabajadora, luchadora. ¿No? Cristi, que esperemos vea este podcast. Por supuesto que lo va a ver, se lo voy a enseñar, me voy a encargar de eso. Entonces, eso marcó, eso dijo en un punto, todavía recuerdo unas palabras que me dijo, Julio, pues ya sé que eres 12 años, ¿no? Eres un adolescente, 13. Pero como ves, ya no hay hombres, ya no tenemos hombre en la casa y tú vas a ser el hombre de la casa. De una vez te lo voy proyectando. Me gustaría que le tengas y le agarres amor a esto, que es poquito, si lo quieres ver así, es una lonchería, pero es tuyo. Es tuyo, si no, tú vas a tener que ir a trabajar para alguien. Entonces, si gustas, si te nace el amor por esto, pues mira, te lo pongo como en bandeja de plata. No es mucho, pero si le echas ganas puede ser mucho. Por supuesto. ¿Verdad? Y eso siempre se me grabó. Se te quedó en mente. Desde jovencito te empoderó y te dio ahí ya un legado. Y dije, bueno, pues sí, de todas formas, porque me dijo, mira, si yo cierro esto, que aunque estoy devastada por el divorcio y es mucho trabajo, si yo lo cierro, yo ya no tengo más ingresos, voy a tener que ir a buscar un trabajo. Yo ya dejé de ser enfermera aposté mi mamá también hizo la apuesta de su vida, o sea, dejó un trabajo. Mucha gente a veces se conforma con un trabajo estable. Por ejemplo, mi mamá pues, tenía su trabajo de enfermería, que bien o mal es un trabajo seguro del gobierno, ya sabes. Te ibas a retirar en un punto y te iba a tocar una pensión, y ahí fue donde me acuerdo que algo que marcó a mi mamá y no lo cuenta es eso. Me dice que un día, como la lonchería ya tenía mucha gente, mi papá le pedía ayuda. Pues estoy en el trabajo, pero esto es mucha gente, tienes que decir, o tu trabajo esto, bueno, es que ya me quedan 4 años para retirarme, tengo desde los 16. Y dejó así, literal, dejó eso por el restaurante. Entonces, es cuando uno quema sus naves. ¿Has oído la frase de quema sus naves? Eso aplicó mi mamá. Quemó sus naves, no viró para atrás y dijo, es esto. Entonces, eso también hay que valorarlo. Yo lo vi, mi mamá tiene razón. Es todo lo que tenemos, poco, mucho, hay que hacerlo jalar. Porque si no, pues vamos a tener que ir a buscarle. Y entonces, Julio, déjame ir entendiendo bien toda la historia. Desde una edad muy temprana te empoderan, tú ya sientes la necesidad de ser, ahora también, de empezar a tomar ya liderazgo, ¿cierto? Por un equipo, por una familia, por un emprendimiento. ¿Qué sucede después? Lo que sucede es que yo muy joven, pues también parte de manejar un restaurante o un negocio, cual sea, si lo quieres llevar al éxito, pues obviamente necesitas la experiencia, ¿verdad? Entonces, pues yo prácticamente tuve que hacer prueba y error, experimentar con mi propio restaurante, pero para ello no lo hice tan cerrado, ¿cómo decirlo? Sino que lo primero que hice es irme a estudiar. O sea, me acuerdo que una vez vino a comer aquí un profesor del Cecati, no muy lejos de Gavis, aquí 2-3 cuadras por la iglesia, hay una escuela de hotelería que lleva años, se llama Cecati, 63, vino a comer un capacitador de ahí, un maestro, y en eso le dijo, estaba hablando como con mi mamá, y creo que estaba hablando de un tema así, de ¿dónde está su marido? No, pues platicando la historia, ¿no? Y él va a ser el hombre, a ver si se quiere quedar aquí. ¿Sabe qué? Mándemelo a que se capacite, que se vaya los fines de semana. Julio, ¿ya oíste? Te presento le decían el cariño, que en paz descanse a ese maestro, un maestro de la old school. Mira. Que toda su formación fue hotelera de la old school de
del Posada Vallarta. Entonces, pues hice eso. Yo recomiendo siempre hacerle caso a su mamá. Yo me fui a estudiar, me fui al CECATI, tomé cursos de mesero profesional. Sí. Me enseñaron a deshuesar un pescado en la mesa, hacer una ensalada César en la mesa, que hoy en día es uno de los top sellers del Gaby. Especialidades, ¿no? Sí. Cafés flameados, muchas cosas que ya no muchos restaurantes lo hacen, no muchos meseros. Luego tomé otro curso y otro curso y otro curso. Total que me aventé todos los cursos en CECATI. ¿Por qué? Pues porque lo tengo cerca. Claro. O sea, literal aprovechar que tenía 2 cuadras una escuela. Sí. Aparte no era un cobro excesivo porque es una escuela al final de la SEP. Y ahí empecé a tomarle gusto a la gastronomía. La gastronomía. Oye, Julio, y ahora que cuando ya estuviste al frente del restaurante, ¿cuáles fueron los primeros retos que tú viviste? ¿Cuáles fueron esos primeros problemillas o situaciones que tuviste que solucionar? Bueno, pues el restaurante ha habido retos, por ejemplo. El restaurante tiene retos siempre y eso es para todos, aplícale. Cuando no hay mucha gente, híjole, ¿cómo le hago para que venga la gente? Claro. O sea, ahí tienes un súper reto, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿A quién le rezo? ¿Qué señales de humo? Pero uno de esos retos que tú nos puedas compartir a tus inicios, cuando Julio comenzaba a estudiar la gastronomía, cuando Julio ya estaba terminando la universidad, que venía aquí al restaurante, ¿cuál fue uno de esos retos? Pues uno de los retos fue eso, el hecho de estudiar y trabajar. Es algo que me acostumbré porque literal, pues el restaurante consume mucho tiempo. Claro. Entonces estudiar consume tiempo. Sí. Entonces literal tenías que hacer una balanza o decir, por ejemplo, un adolescente generalmente les gusta la vida social, ¿no? Andar con los amigos, tener pareja, a lo mejor amores. Pero en eso no quiere decir que no tuve pareja, pero sí empecé a ayudar a trabajar desde muy temprano aquí y yo siempre he sido muy como yo no tuve experiencia en trabajar en otros restaurantes, la experiencia me la ha dado aquí, pero lo que sí siempre supe es, pues con algo, siempre veía a otros restauranteros y decía, yo quiero ser como él. Y yo decía, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace él que yo tengo que hacer para ser como él? Claro. Y esa fue mi filosofía. Mira. O sea, y si no, digo, bueno, algo debe hacer, pues no lo conozco, no sé, a lo mejor son secretos. Quizá los secretos los encuentro y empecé autodidacta. Empecé a buscar respuestas en internet, en libros. Entonces me empecé otra de mis pasiones fue consumir el tiempo en las respuestas que quiero. O sea, en buscar precisamente el éxito, la receta del éxito, en educarte, en entrenarte, en prepararte, en capacitarte. Sí, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, me acuerdo que una vez, hace mucho, tenía una novia y estábamos esperando el camión y me quedé pensando, nunca se me olvidó. Y me pregunta, oye, ¿en qué piensas? Y le dije, no sé, pienso que si un día mi restaurante tuviera sistema como de comandero electrónico, podría mejorar, vender más, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso de andar tomando en comanditas, es muy difícil para la administración. No sé cuánto vendo, es mucho trabajo, necesito un sistema, pero son muy caros. Eso, no sé, te hablo de hace 15 años posiblemente. Ay, no, pues un día lo vas a lograr. Y fíjate, hoy en día, cuando me la topo a ella, porque somos grandes amigos, le digo, ¿te acuerdas de esa vez? Porque ella siempre me alaba los progresos. Digo, los aplaude, ¿no? Que bien, cada que dice, qué bueno. Y me toma de referencia ese punto, porque a raíz de esa plática surgieron más, porque ella me dijo, no, sí lo vas a lograr. Y cuando lo tuve, le dije, mira, sí lo logré. Y luego o sea, esa fue mi referencia, como decir, cada que quiera algo, tengo como que decirlo. Y ya después, 1 año, 2 años, lo que me tarde, voy a decir, por ejemplo, cuando recién empecé mis cooking, pues tenía visión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo rápido, hace 2 años decía, ay, no, pues si tuviera mi camioneta, mi van, podría mover turismo como lo hago. Y ya tengo mi van y ya soy hasta guía de turistas. Mira. Entonces, siempre te lo traes aquí al restaurante y también a vivir la experiencia. Es que yo siempre estoy con una mejora continua, que es como debería ser la vida de todos, empresarios, personas.
metodología Kaizen, ser siempre mejor. Claro, Julio, permíteme hacerte esta otra pregunta. Viniendo ya al tiempo actual, a este tiempo que estás viviendo tú aquí como el chef, como líder también de tu restaurante, ¿qué habilidades tú consideras que son importantes para una persona que quiera estar al frente de un restaurante? ¿Qué habilidades son necesarias? Ok, tenemos las habilidades operativas, técnicas, que es o sea, si hablamos de restaurante, número uno hay que ver qué concepto y qué menú va a tener tu restaurante, porque esa es como la base, la esencia. No sé si va a ser un fast food, si va a ser un fine dining, si va a ser un italiano, un mexicano, y aún así todavía, no, pues un restaurante mexicano. Pero ¿qué vas a vender? ¿Vas a vender fajitas, margaritas? Tan amplio que es el concepto mexicano, ¿no? O cuántas mesas va a haber, cómo va a estar la cocina de grande. Si se llena, la cocina da el ancho para poder batear todas las mesas, tienes el personal adecuado. Entonces, un restaurante es como cualquier empresa, tiene un departamento de recursos humanos, de marketing, de cocina, que es lo operativo, los meseros, y en todo, si eres el dueño, debes de saber. Si un día falta el steward, hasta debes de saber cómo ser steward. ¿Cómo lo hace el steward? Sí, no necesariamente la idea de un gran restaurante es que tú delegues, que tengas tu gente. Pero definitivamente conocimiento operativo y por otro lado liderazgo. Por supuesto. Por otro lado el liderazgo, porque la idea es que delegues a toda la gente, porque tú debes de saber cómo se opera tu negocio, tus procesos, y ya que lo hagas decir, a ver, fulano, sutano, responsable de cocina, responsable de piso, responsable de barra. Ustedes me van a reportar a este gerente y este gerente va a reportar a mí. Oye, Julio, ¿y qué tan importante es o ha sido la capacitación? Hablando ahorita de tu liderazgo, hablando no de la importancia de saber delegar, de que como líder hay que conocer los diferentes puestos, tener un restaurante entrenado, sistematizado, pero ¿qué tan importante ha sido para ti o para ustedes la capacitación en el personal? Definitivamente no conozco un negocio o otro tipo de negocio que dependa tanto como es un restaurante del factor humano. O sea, literal, la gente va a un restaurante a sentirse como rey, a que le brinden un servicio. No hay tregua. Un restaurante, si te tratan mal, llamas en la fondita, en McDonald's o en cualquier fine dining, es lo mismo. O sea, tú no vuelves por el servicio, y el servicio incluye desde que te ponen la comida, o sea, desde que se está trabajando tu comida, que tenga calidad, que venga caliente, que venga rápido, que te sirvan, que te la sirvan amablemente. Si tú logras que un cliente tenga satisfacción, eso es el meollo del asunto, lograr eso. Entonces, nosotros decimos en los cursos, el cliente que se va por precio, regresa. Pero el que se va por una mala atención, por un mal trato, por un mal servicio, ese sí es el que jamás regresa. Sí, entonces definitivamente hablando de capacitación, liderazgo y capacitación al personal, en este negocio, en el restaurante, en todos, pero en este es vital. Es vital que tu gente esté alineado con lo que tú quieres, con los valores que tú quieres, lo que representa tu concepto, y que la gente va a un restaurante a que se le atienda bien, a que se le trate bien, a despejarse, a que se sienta como en casa. Entonces, pues un mesero debe ser amable, atento, cordial, generar una simpatía, un vínculo. No quiere decir que se lo hagan amigos, pero sí que se sienta bien y digan, me gustó este. Y eso repercute también, por ejemplo, en que haya buena propina, ¿no? O sea, ese es el extra, claro que sí. Entonces, capacitación 100% recomendable. Ni siquiera le piensen en invertirle, ¿no? A capacitar. Claro. Hoy en día, Julio, muchos restaurantes, muchas empresas en general, les cuesta trabajo invertirle al tema de la capacitación. Mucha gente cree o pudieran pensar que es algo que no sirve, que no funciona, que son curitas que se ponen ahí nada más, mas sin embargo no lo ven como una inversión digna y que es parte de la mejora continua. Hace rato tú hablabas, ¿no? Cómo a través del Kaizen, a través de la mejora continua, pues es que se va creciendo, se va avanzando, hay progreso. Allá afuera,
regresando a la pregunta, mucha gente no lo ve como una inversión. ¿Tú qué puedes opinar en relación a eso? Pues qué malo que no lo vean como una inversión, porque si hablamos ahorita de la receta del éxito, definitivamente yo he visto restaurantes que están abarrotados y yo he sido cliente ahí y yo he regresado ahí. ¿Por qué? Porque me tratan bien y yo pienso y de repente me toca que me atienda otro mesero y otro mesero y me tienen igual. Entonces, al final, eso es lo que te vengo diciendo. O sea, capacitación es vital. Vas a tener mucha suerte. Por ejemplo, yo quisiera y muchos restauranteros quisieran que los mejores meseros, los mejores cocineros estén en su lugar. Pero los mejores van a estar en los mejores lugares donde se valoren, ¿no? Sí, a lo mejor si se ponen sus moños y dices, ¿sabes qué? Yo soy profesional, claro, yo sé qué hacer, pero esa gente la quiero, ¿no? Entonces también incluso es bueno como líder ver quién es importante, quién definitivamente se convierte en alguien vital, de importancia, que tú digas, ¿sabes qué? Él me sirve muchísimo, ¿verdad? Está alineado con todo eso, es un profesional y lo quiero en mi equipo, ¿verdad? Claro. Entonces, capacitación definitivamente es fundamental. Es fundamental. Julio, hoy en día ya, como decíamos hace unos instantes, la presidencia municipal ya se movió, ya no están aquí las oficinas, ya no están los bancos. Muchos negocios aquí locales que te generaban demasiado tráfico también se han movido. En estos 30 y tantos años se han aperturado nuevos restaurantes, nuevas locaciones. ¿Qué ha hecho Gavis? ¿Qué has venido haciendo tú para mantenerte a la vanguardia, para ir innovando e irte adaptando a estas nuevas tendencias? ¿Qué es lo que han venido haciendo? ¿No has leído un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? Sí, ¿cómo no? ¿O la vaca? Sí, sí, también. Bueno, ¿qué dijiste? ¿Ya te pusiste la vacuna? Eso es lo que le pasa a mucha gente. Sí. A mí me pasó, literal, hubo un tiempo donde esa lonchería, esa fondita, empezó a bajar de ventas porque se movieron los clientes. Sí. Y de repente, pues abríamos, yo veía, o sea, te hablo de eso mucho. Sí. Veíamos y decíamos, pues ya no hay tantos clientes, ¿qué está pasando? ¿Será la ubicación? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿Los tiempos malos? Sí. Y me acuerdo que leí esos dos libros y dije, no, pues es que uno debe de vencer sus miedos, matar su vaca, moverse del lugar, moverse a donde está el queso. Mira. Entonces migramos. O sea, te puedo decir así rápidamente que ya no es una fonda como antes, sino más la evolución, porque esa parte yo la tengo muy presente, la evolución del concepto Gavis como una fonda, un menú ejecutivo, a lo que es hoy en día una cocina, un restaurante bien establecido, ya de manera internacional, porque han llegado a miles de personas. Yo puedo ver el cliente promedio que también hoy en día ustedes tienen y se puede ver la evolución, ¿no? Cómo se vinieron adaptando a esta nueva tendencia. Entonces, les digo, altamente recomendado es ¿Quién se robó mi queso? Y eso pasó con nosotros. Tuvimos que vencer ese miedo de decir, ay, vamos a perder este mercado, pero ese mercado ya no era suficiente para mantener los números, o sea, entonces migramos de una cosa a otra. Hoy en día vamos a decir que el restaurante Gavis es un restaurante mexicano tradicional, sigue siendo familiar, pero ya con una apertura más casual dining, tirando a un restaurante turístico, porque estamos en zona turística. Sí. Puerto Vallarta, su principal vocación es el turismo. Entonces déjame entenderlo de esta manera, literalmente mataron la vaca, dejaron de ser el concepto de tortas y lo que vendían de comidas corridas para convertirse en un restaurante ya más formal, ¿es correcto? Sí, exactamente, eso fue lo que pasó y eso fue lo que hago. Hoy en día Gavis es un menú ya a la carta, como muchos, aprovechando que tenemos esta ubicación privilegiada, se la ha invertido en múltiples cosas, en instalaciones, instalación tanto de la cocina como también de cómo se ve bonito el lugar, que se vea... Sí, un restaurante muy mexicano, ¿no? Que desde que llegas se siente el concepto, se vive, ¿no? El estar en un restaurante. Háblame un poquito de estas inversiones. ¿Cuáles han sido las más fuertes que han venido haciendo, ya sea en marketing, ya sea en sistema, ya sea en capacitación? ¿Cuál ha sido de sus más grandes inversiones? Nosotros siempre estamos en mejora continua invirtiendo. Vamos a decir que lo que más cuesta en inversión es remodelar el local. La ventaja es que no pago renta, entonces tengo como que... Pero ya hoy en día, por ejemplo, si te hablo de una reciente, te voy a hablar de dos.
porque siempre tenemos inversión, pero sí. Hablando de los sistemas, del sistema de software, altamente recomendado. Recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar. Y si hablamos de que el servicio debe ser rápido, entonces yo le invertí literalmente ya un soft profesional. Claro. Pero no con 2, 3 computadoras. Ya tuve que invertir en una computadora madre. Hay computadoras como los Touch y cada mesero trae tablets. Tuve que mejorar el sistema de recepción de Wi-Fi. Y pues eso no cuesta $2, ¿no? O sea, la licencia del soft restaurant. Claro. Entonces, no sé, te gastas $80,000 si tú quieres verlo así. Pero vale la pena. Vale la pena porque tienes concentrado... ¿Cuánto vendí este mes? ¿Cuántos clientes? ¿Cuál es el cheque promedio? A un clic, ¿no? O sea, esa es la ventaja. Y eso te hace tomar decisiones. Te ayuda a ir monitoreando en dónde estás, cómo estás. ¿Qué debo de hacer? Como lo que decías, ir midiendo para poder saber si estamos... tanteando el agua a los camotes. Y el otro es remodelar. Por ejemplo, una de las cosas que ha dado un giro, por ejemplo, yo como guía de turista y chef, creé hace 6 años el concepto de las Mexican Cooking Class, que vi esta oportunidad. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar al extranjero y ahí me tocó ir a empecé a ver por las calles fui en Europa, ¿no? Me gasté todos mis ahorros ahí en un viaje, pero noté que parte de las experiencias que era, por ejemplo, en las calles de Francia se promocionaba mucho las clases de cocina de cocina francesa, y en España las clases de paella y tapas, o en Italia las clases de comida italiana, y era una experiencia donde un chef de un restaurante llevaba al mercado a que conocieras, como tú como extranjero, en este caso yo mexicano, conocieras los productos locales, te daban un tour incluso por el mercado, un poquito por la ciudad. Regresabas, cocinabas comida auténtica, fresca, hecha por ti y por la instrucción de un chef, y te la pasabas bien. Y dije, wow, esto no hay en Vallarta. Esto no hay en Vallarta, y debería haberlo, porque Vallarta, su vocación es turística, somos de las ciudades más visitadas. Tengo yo las instalaciones para hacerlo, me encanta la cocina, soy muy apasionado en eso, y aparte le puedo dar un giro al concepto y hacer esa ventaja competitiva que a lo mejor diferenciadora que necesita Gaby. Sí, es uno de tus grandes diferenciadores, ¿no? Entonces empecé a hacer eso. Digo, yo también como chef me dedico mucho a trabajar mi imagen de marca, o sea, mi marca personal, ¿no? Marca personal, porque al final un restaurante y un chef van de la mano. Y si el chef es conocido, ponle tú que mis seguidores, si lo vamos a ver así, no me siento un gran super influencer, pero ojalá también algún día en un tiempo no muy lejano quiero ser alguien famoso como chef. Entonces también trabajo mi marca personal. Quizás si llego, es fantasía, pero qué tal si me sigue 1 millón de seguidores y de ese 1 millón viene 1% aquí. A consumir al Gavis. Sin duda alguna, ¿no? La marca personal también La marca personal lo recomiendo ampliamente que se trabaje. No importa que no sea un restaurante. Tú puedes ser un doctor con marca personal, un dentista con marca personal. Por supuesto. ¿Verdad? Cualquiera, un arquitecto, que lo hemos visto. Estoy seguramente todos tenemos acceso al teléfono y vemos el arquitecto ese famoso que da muchos tips de construcción y tiene millones de seguidores, o el chef que tiene millones de seguidores, o el doctor, etcétera. Entonces, tanto el restaurante como mi imagen personal, como el concepto de las clases que yo doy, lo trabajo, me ha ido bien, estoy muy orgulloso de eso y siempre para adelante. Oye, Julio, hoy en día mucha gente que yo conozco, tú sabes que tengo 16 años dando capacitación, ¿no? Entonces nos hemos enfocado mucho en hoteles, en restaurantes, y en cada hotel, en cada restaurante que yo he estado, siempre he escuchado o he conocido a alguien que su sueño es emprender, que si le preguntas cómo te ves en 3, en 4, en 5 años, dicen, pues yo quisiera tener mi negocio propio. En restaurantes escucho mucho ahí me gustaría tener mi propio restaurante, ¿no? Gente que trabaja en cocina, gente que está en el servicio como meseros. No, pues en 3, 4 años me gustaría, o a mediano plazo, tener mi propio restaurante. ¿Tú qué le pudieras decir a esa persona que sueña con emprender un restaurante? Bueno, pues, número 1,
tiene que ser muy apasionado, muy apasionado. Número 2, que no se pierda este episodio El menú del éxito. Literal, vamos a hablar, hoy estoy hablando yo, pero estoy seguro que van a hablar otros restauranteros y compartir muchos buenos tips. Entonces pónganlo como ténganlo ahí en Spotify a grabar, pero gracias. Si alguien... Tener pasión, pasión por la gastronomía. Nadie va a hacer algo que no le gusta. Claro. Número 2, restaurante. Ok, hay que ser sincero, ¿no? Piso. Me refiero a que hoy en día es una cuestión de que un restaurante hay que invertir. Tienes que invertir. Sí, todo tipo de inversión, ¿no? Inversión de dinero, pero también hay inversión de tiempo, hay inversión de mente, de esfuerzo. Entonces, yo lo primero que haría es no se arriesguen si antes no tienen una buena experiencia en lo que realmente quieren. Tengan su inversión. ¿Para qué? Para que se maximice. Para cuando se haga la inversión, rápido la recuperen y empiece el verdadero fruto del éxito, que es pues cosechar utilidades y empezar a abrir más restaurantes. Definitivamente te tiene que gustar. Hay gente, Julio, que ya emprendió ahorita, que nos van a escuchar o nos están escuchando ahorita ya, que nos están viendo, y que posiblemente ya tienen 1 año, quizás ya tienen 2 años, quizá haya gente allá que ya tienen 3 años con su restaurante, han estado persistiendo y sienten que están quemando llanta, que nomás no avanzan. ¿Qué le pudiéramos decir? ¿Tú qué le pudieras decir a esa persona que ya tiene 3 años en su restaurante, ha hecho 1000 cosas por él y no avanza, no ha visto los resultados que espera? ¿Qué le pudiéramos decir? Bueno, pues estas personas que tienen eso, si de repente ya estás pisando llanta, definitivamente podría decir, échale ganas, pero no se trata nada más de eso. Claro. Por ejemplo, hoy en día hay cosas que no podemos controlar, los restauranteros y nadie. Por ejemplo, sí. Aunque México, la actividad turística de México es grande, el PIB del turismo es un 18% y eso ya representa, genera millones para la industria. Hoy en día no nomás basta con decir que México es muy famoso con el turismo, sino que hay factores como, por ejemplo, políticas exteriores, mundiales, de repente los warnings que avientan los gobiernos extranjeros, como, pues hablando de, por ejemplo, estamos en Puerto Vallarta, nuestro mercado el mercado que más atendemos aquí es el internacional extranjero de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, pero de repente si no vengas a México porque es inseguro, eso afecta, eso afecta mucho. Claro. Y se ve, o sea, se nota que de repente hay temporadas. Esto de las temporadas no es real. O sea, no porque te vaya bien 6 meses, te va a ir bien los demás 6 meses. Todo eso también es parte de la experiencia. El conocer, ¿no? Las temporalidades. Las temporalidades, decir, ¿sabes qué? Este guardadito no me lo voy a echar, no lo voy a invertir, lo voy a dosificar, voy a dejar mi colchoncito para las vacas flacas. Entonces, definitivamente siempre trabajen con un colchón. Claro. Un colchón de emergencia, un colchón de 3 meses de emergencia por si las flies y siempre estar al pendiente de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto de las temporadas, hay cosas que no podemos controlar, entonces, y si no, pues siempre tener un plan B. Hay que tener el plan B de qué vamos a hacer. Sí, de que si cierro, ¿verdad? O persisto más, o tener ahí un plan B. Un plan B. El plan B es, puedo traspasarlo, cerrarlo, negociar. Si estoy rentando, pues negociar. ¿Sabe qué? Fíjese cómo está el mercado. Hablando, ¿se entiende la gente? Entonces, si te está afectando que no haya ventas, pero los gastos corren, minimizarlos lo más que se pueda, negociar con las personas con las que tienes trato de la renta, de por ejemplo, tus proveedores, ¿no? Y ser un muy buen administrador, muy buen administrador financiero. Y buscar la manera de vender, o sea, de que entren más ventas y más... De moverte, ¿no? De ser una persona que causa también su éxito, ¿no? Porque no nada más
tienes que estar ahí esperando a que llegue la gente. Sí, realmente no les voy a decir, échenle ganas, tú puedes. Porque No. sí hay que echarle ganas. Tal y como dijiste, puede haber muchos factores totalmente externos, ¿verdad? Y que no están en tu poder, que simplemente tú no los puedes controlar, ¿no? Como esto de la mala publicidad, entre otros que hay también allá afuera. Entre muchos, o sea, literal, en el turismo hay temporada baja y temporada alta, y a veces las bajas vienen muy bajas por factores. La gran lección no hace mucho fue el COVID. Eso le partió el queso aquí a la ciudad. A esta industria. Todo, sí. A la industria muchos ya no revivieron, muchos claro. ya no pudieron. Entonces, esa fue nuestra gran lección. No esperábamos ese ramalazo y a todos nos dio para abajo. Y esto fue general, y hablamos de no nomás de pequeños empresarios como tu servidor, hablamos de grandes cadenas hoteleras que ya no pudieron resistir el embate y hubo despidos masivos, descansos. Entonces, para que vean que no nomás sufren los chicos, sufren los grandes y sufre todo. El turismo es algo delicado, depende de, aunque es muy bonito, las industrias sin chimeneas tiene sus que veres ahí. Julio, háblame un poquito de tú, ¿cómo ves la rotación de personal que se escucha o que se da en esta industria, la industria de la gastronomía? ¿Tú qué opinas de esto, de que hay demasiada rotación de personal? Hay restaurantes donde es tiro por viaje, gente que llega, gente que se les va al mes, a los 2 meses. ¿Tú qué opinas sobre eso? Híjole, pues es que sí es cierto. Hoy en día el mercado es tan hiper competido, hay tantas ofertas laborales en muchos sentidos. Entonces los restauranteros hasta en eso tenemos que fijarnos, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para crear un liderazgo, un entorno laboral. Así es. Donde abracemos a nuestro equipo, donde nuestro equipo se sienta cómodo, se sienta valorado, se sienta con las prestaciones y seguridad laboral necesaria, y con ese mentalidad de decir estoy a gusto aquí tengo escuela, puedo crecer, estoy ganando dinero. Estoy ganando dinero. Entonces, pues para eso necesitas ser un buen líder. Definitivamente es cierto, la rotación del personal existe. Y tú, o sea, nadie está obligado a quedarse en un lugar que no le gusta. Cuando yo tengo las capacitaciones, Julio, con los líderes, con los propietarios de restaurantes, yo siempre les digo, para que su personal desarrolle, escuchen esto, sentido de pertenencia y sentido de permanencia, que son 2 elementos parecidos pero son diferentes, es importante que el restaurante o la empresa desarrolle y cree un ecosistema laboral, que es esto que ahorita tú acabas de comentar. Entonces, si no se crea el ecosistema laboral, pues definitivamente el colaborador no desarrolla el sentido de permanencia, y muy fácilmente se le va a hacer ¿qué? Pues irse de la empresa, ¿no? Sí, y que no se genere un círculo vicioso, por ejemplo, de ya invertí en capacitación, pero de todas formas se fue, ya está en otra empresa. O ya llegó la temporada y ya se movieron. Entonces, son retos que hay que ver. No, uno, hablando del liderazgo, suponiendo que quien nos vea es alguien que quiere tener un restaurante, un encargado, no se achicopalen, o sea, literal, los trabajadores o los colaboradores en realidad no están casados con una empresa. La única manera de que formen un ecosistema, la única manera que se haya permanencia y pertenencia es formar un ecosistema, un clima laboral lo suficientemente bueno, donde vean que el líder es como motivador, respetuoso, les da a ganar dinero, mejora su vida, los entiende y los hace empoderarse para... Sí, que se sientan libres de actuar, ¿no? Y poderle dar también a sus visitantes la mejor experiencia, o acá los que están en cocina, ¿no? Prepararlas. Exactamente. Entonces, pues hay mucho que decir, y a lo mejor todo eso me diría que tomen todos tus cursos para que lo sepan. Yo he tenido el privilegio de tomar varios y de que vengas aquí.
precisamente porque en un podcast a veces no se puede decir de todo. Todo lo que quisiéramos. Pero bueno, ¿no? hay que promover también esa parte de todos los cursos, que te sigan en las redes sociales. Gracias, Julio. Toda la información valiosa que dices, de repente es muy, muy productiva. Sí, algo que nosotros promovemos es de que a mayor jerarquía también es mayor el compromiso, y es que más te tienes que educar, más te tienes que entrenar. Yo no conozco al día de ahora, Julio, un gran líder como es tu caso, que no sea también un buen estudiante del éxito. Yo recuerdo hace unos días cuando recién publicamos los libros, que allá los tenemos arriba, que fuiste uno de los primeros también que me dijo: Inver, yo quiero leer tus libros, Inver, a mí me interesa saber, ¿no?, sobre el liderazgo de alta dirección, porque pues al final es lo que también te ha ayudado a tener los resultados que hoy en día estás teniendo. Claro, es que definitivamente mucho conocimiento, hay muchos grandes líderes y escritores de cosas muy bonitas de éxito, que están ahí disponibles, los puedes comprar en Amazon, en una librería, en internet, y si buscas respuestas, las hay. Más bien que nos manden mensaje a nosotros dos, ¿qué libros nos recomiendan? Claro. Y con gusto, obviamente, de los primeros libros que les voy a recomendar y que tú los vas a recomendar son los tuyos. Claro, claro. Te persigue, sí. Haz que la chuleta te persiga. Haz que la chuleta te persiga. Exactamente, hasta el nombre, ¿eh? Ahí está. ¿No? Pues, buenísimo libro. Digo, ya sería hablar de ello, pero altamente recomendado, ¿no? Para toda aquella persona que se quiere convertir en un imán en el mercado, convertirse en una persona de atracción. Ahí hablo mucho de trabajar tu marca personal, entre muchas cosas, ¿no? Como la mentalidad, cuál es el mindset en el que tienes que trabajar, etcétera. Julio, ¿qué hábitos tú consideras que son importantes que desarrolle quien está al frente de un restaurante? ¿Qué hábitos debe desarrollar? Hábitos, bueno, número uno, hábito. ¿Qué podemos decir de hábito? A ver, hay que desarrollar hábito de la lectura, hay que desarrollar el hábito de siempre que a tu personal los saludes con amabilidad y les recuerdes lo importante que ellos son para el éxito de la empresa. Entonces, como decir: ánimo, Sergio, tú eres muy bueno. Este día sé que vas a atender muy bien a los comensales y te van a dejar muchísima propina por eso. O sea, detallitos así que como motivacionales, como una palmadita, premiar los logros. No, a lo mejor si hay errores, pues no hacerlo como público, sino más bien corregirlo de una manera amable. Crear el hábito del liderazgo. El hábito del liderazgo. De desarrollar, ¿no? Desarrollar liderazgo. ¿Verdad? Y crear, como les repito, un restaurante te consume tiempo, te consume recursos económicos, te consume dinero, pero si tienes pasión, si no tienes pasión, no la vas a armar. Julio, háblanos aquí a todos ahora de las satisfacciones que te ha dejado tener un restaurante, alguna historia que tengas para compartir por parte de algún comensal, algún visitante que haya sido una experiencia extraordinaria. Pues mira, es el lugar, como te digo, cuando yo esto lo hago con mucha pasión, es lo que me gusta. Por ejemplo, hablando de mis clases de cocina, que viene mucho extranjero y me dicen cosas como, y ahí de repente ahí te voy a mandar los screenshots de, por ejemplo, las redes TripAdvisor o Google Reviews, o sea, donde la gente, sin solicitarle yo reviews, van, buscan mi lugar y me ponen: esta ha sido la mejor experiencia que he tenido en Puerto Vallarta. Superó mis expectativas. Volveré con amigos. Entonces, lo recomiendo ampliamente. O sea, esa es la mejor publicidad y aparte es el mejor pago que puede recibir uno, porque yo tengo uno de esos y yo lo comparto. Tenemos un grupo en el restaurante de donde estamos todos los colaboradores. Si de repente, ayer me atendió fulanito mesero y fue excelente, muchas gracias, screenshot, lo subo, le digo: éxito, chicos. Por ahí se les da también un incentivo, buscando que continúen con eso, ¿no? Para que pues la bolita siga girando. Entonces, definitivamente que un cliente satisfecho te haga saber que tú fuiste una de las mejores experiencias en todo su viaje. Todo su viaje. O sea, ya no es algo menor.
Claro, es algo muy menor, halagado. porque yo he sido viajero y yo recuerdo lo que me gustó de un viaje y lo voy a llevar muy probablemente hasta la tumba. Mira. Entonces de eso se trata. Ahí comprendí que digo, esto es lo que debemos lograr. Que la gente se lleve hasta la tumba, que si por ejemplo él ya vino a Gavis, tomó una cooking class o cenó aquí y le encantó y regrese a Estados Unidos y de repente esté teniendo conversación con gente de la oficina, diga, voy a ir a México. Gavis, top of mind, Gavis, ¿por qué? Por esto. Entonces, muchas veces no es darle al cliente lo que quiere, sino lo que nunca se imaginó que quería. Por supuesto. Para que cuando lo tenga se dé cuenta que era lo que siempre había querido. Por supuesto. Qué Superar bonita frase. A ver, repítemela una vez más porque estuvo muy buena esa. Al cliente no hay que darle lo que quiere, sino lo que nunca se imaginó que quería. Para que cuando lo tenga se dé cuenta que era lo que siempre había querido. Mira, la voy a adoptar para mis próximos cursos. Va. Está buenísimo. Yo desde que la oí, no sé quién la inventó, no sé dónde la oí, pero es una frase que me voy a ir a la tumba con ella. Mira, qué bonito. Julio, estamos acercándonos a la parte final de aquí del podcast. En tu menú del éxito, ¿cuáles son los ingredientes que por ningún motivo pueden faltar? Compártenos eso, por favor. Bueno, hay que, como cuando haces un pastel, hay que ponerle... ¿Que el producto de gallina o qué? Sí. O sea, me refiero, hay que ponerle diferentes ingredientes. Vamos a empezar, por ejemplo, con el de pasión. Pasión, ese sería uno, ¿no? De los ingredientes tiene que haber pasión, ¿no? Con locura, pasión y desenfreno. Pero así, que te guste esto. Yo les recomiendo que si va a ser el restaurante, hagan su marca personal. Que también desarrollen marca personal. Sí, porque hoy en día las redes sociales son básicas para el marketing y a veces vender sin vender es lo mejor. ¿Qué es vender sin vender? Conectar con un público de maneras diferentes, no con un anuncio de promoción de 2x1, ¿no? Sino más bien que la gente confíe en ti. Y ya después digan, voy a ir a su restaurante porque confío en él. Entonces déjame irlo entendiendo. En tu menú del éxito debe de haber pasión, debe de haber ahí marca personal, trabajar redes sociales. ¿Qué más debe de haber en tu menú del éxito? Debe haber un liderazgo, porque definitivamente uno no puede multiplicarse. Entonces saber delegar, tener el equipo correcto y crear ese ecosistema laboral en el cual, aunque sean 5 personas, pero que sean bien efectivas y que las 5 estemos alineadas. Me acuerdo de un video que tú me mostraste de la carreta. Búscalo en YouTube, la carreta. Así se llama. Así póngale a YouTube, la carreta. Sí. Y guáchanos un video de 1 minuto. Sí, entonces, algo así. Eso es a lo que me refiero. Que todos vayan enfocados hacia el mismo objetivo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y por último, ¿qué debería llevar? Muchos huevos. Eso, ya hay un producto de gallina, ¿no? Para que salga ese pastel como debe salir, ¿no? Sí. Oye, Julio, pues yo te agradezco mucho esto que nos estás compartiendo. Háblanos un poquito de Gavis. Bueno, pues Gavis, estamos aquí en el centro histórico de Puerto Vallarta, ubicados en la calle Mina, intersección Hidalgo, que vendría siendo la de atrás del edificio que fue muchos años Bancomer, al lado de la oficina de turismo y muy cerca aquí de la iglesia de Guadalupe. En Gavis, pues es un restaurante con más de 36 años de existir. Ya lo oyeron, empezó desde abajo como fondita, hoy en día es uno de los referentes de gastronomía mexicana. Yo como chef, guía de turistas, también tengo mi experiencia culinaria, que son las clases de cocina, en la cual llevo a la gente por un tour por el centro histórico, el Viejo Vallarta, hasta el mercado Emiliano Zapata. Les doy el recorrido por el mercado, les explico muy bien, muy profundamente la importancia de la gastronomía mexicana, de sus ingredientes, cómo escogerlos y su trascendencia. Regresamos en la Gavis Van y en el rooftop del Gavis cocinamos. Es la experiencia top de aquí, la recomiendo ampliamente. Y bueno, muy agradecido. Síganme en mis redes sociales. Chef ¿Cómo Julio, te encuentras, Julio, en tus redes? Chef Julio en Instagram como Chef Julio César Castillón. Y en TikTok como Chef Julio Castillón. Por ahí ya tengo bastantes seguidores, entonces estaría
estaría feliz de que si alguien ve este podcast, me sigan, me den like, me manden un mensaje. Que te digan, Julio, yo te vi en el menú del éxito y que se dejen venir aquí a vivir la experiencia. Aquí los recibimos con los brazos abiertos y crear. Sí, yo no soy una persona, yo me considero una persona simpática y no soy ni siquiera envidioso. Si a mí alguien me dice, me valora porque sabes que yo te sigo y veo cómo has evolucionado y quisiera ser como tú. Y yo, por ejemplo, si me mandan mensaje y me dicen, recomiéndame libros, yo se los recomiendo. Incluso hasta tengo unos videos recomendando libros. Entonces, pues ni hablar. La verdad es que también estoy agradecido que me hayas invitado. Ojalá y esto llegue a millones de personas. Así va a ser. ¿Verdad? Por todo el mundo. Y estamos en contacto y ahí haz que la chuleta te persiga. Gracias, Julio. Te agradezco muchísimo toda esta información que nos compartes. Gracias por la entrevista. A todos ustedes, amigos que nos siguen y que nos han visto aquí en el Menú del Éxito, los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den ahí un clic a la campanita para que les llegue la notificación de cada entrevista que vamos a estar compartiendo con líderes restauranteros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otra cápsula.